Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy vamos a conversar con el señor ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y para llevar a cabo las entrevistas, hoy me acompaña como siempre los jueves, Claudia Méndez Arriaza. Hola, buenas noches, Claudia, buenas bienvenida. noches, ¿cómo está? Buenas noches, ministro. Buenas noches, Quique. Muchas gracias por estar acá y nos acompaña probablemente en los días más ocupados de su gestión como ministro de Finanzas. Vamos a hablar del presupuesto de la Nación, el instrumento que define hacia dónde se orienta el gobierno, pero también hacia dónde se orientan todos nuestros gastos. Hay una variante importante en este presupuesto y es que por primera vez el ISR, con ese aumento del 47%, se convierte en clave en los ingresos tributarios. ¿Puede explicarnos? Sí, efectivamente, lo que sucede es que, derivado de la actualización tributaria que deviene de la reforma fiscal, lo que se cambió en la estructura principal impositiva de Guatemala es precisamente el impuesto sobre la renta. Entonces, el impuesto que teníamos, le decíamos que está vigente actualmente, le decíamos que tenía muchos hoyitos, muchas coladeras, ¿verdad? Entonces, al cambiar la estructura de un nuevo ISR, volverlo un impuesto celular, lo que logramos hacer es determinar claramente de dónde provienen las rentas, estipularlas en una tasación y luego logramos que teníamos un nuevo impuesto. Ese nuevo impuesto obviamente está transformando completamente el anterior y por lo tanto al no tener fugas tiene la mayor parte de los incrementos. Se calcula que entre un 45 y un 50% de incrementos va al impuesto sobre la renta especialmente. ¿Qué ha sucedido en el pasado? Que la estructura impositiva guatemalteca ha dependido de los impuestos del IVA de importaciones. Cuando uno analiza los años anteriores e inclusive este año, el mayor aporte de impuestos al fisco es el IVA de las importaciones. Entonces, ahora con la nueva estructura, con el nuevo impuesto sobre la renta, ahora va a ser el que más aporte. De hecho, en los últimos 2-3 años, el impuesto que también traía más dinamismo en el crecimiento impositivo también fue el impuesto sobre la renta. Vale la pena aclararlo, pues porque sí trae su tendencia de crecimiento en los últimos 3 años cuando uno revisa las cifras. Cuando revisamos el global, los ingresos aumentan en un 15,5% en general, pero están basados en casi 3 o 4 rubros. El primero, el que planteaba Claudia, el impuesto sobre la renta. El segundo, la reinstalación del impuesto de ganancias de capitales. Pero también el tercero, el tema del impuesto de circulación de vehículos y lo que está vinculado el IPRIMA. Expliquemos un poco esta parte porque... Pero el IPRIMA no genera mucho. Pero obviamente parte de cero y genera 156 millones. Pues obviamente porque lo que pasa es que sustituye a los derechos arancelarios. Al sustituirlo pues es prácticamente la misma cantidad. Pero si sube 111% el impuesto de circulación de vehículos. Pues el de vehículos sí tiene que crecer y tiene que crecer el 100% porque se duplica la tasa de circulación y se duplica en todos los rangos, es decir, ahí es automática la duplicación más el crecimiento vegetativo de la planta vehicular del país. Entonces, por eso es que 100% porque se duplica el impuesto, más el crecimiento de vehículos que pasan de un año para el otro, que obviamente comenzarán a pagar el nuevo impuesto. Son dos impuestos que empiezan a nutrir nuestros ingresos, pero yo quiero regresar al ISR. Según las proyecciones de los números que presenta su tabla, casi llega a proveer el 25% de los ingresos tributarios. Pero la pregunta, señor ministro, es, ¿no es ese un escenario demasiado optimista? No, yo creo que no es optimista. Yo creo que, en primer lugar, ¿en qué se basa este escenario? Yo creo que es importante señalarlo porque normalmente lo que se ha utilizado en los últimos 18 años en el Ministerio de Finanzas es que se parte del escenario que, bueno, en los últimos años también, que desde que se llegó al acuerdo, se utilizan las cifras del Banco de Guatemala, que son las cifras oficiales. Estas cifras oficiales tienen 3 escenarios, uno bajo, uno medio y uno alto. Y nosotros por primera vez estamos tomando un escenario bajo. Es decir, no queremos arriesgarnos. Sabemos que hay una crisis en la eurozona. Esa crisis, si se mantiene y permanece, va a trasladarse a Estados Unidos y así sucesivamente a nosotros porque es nuestro principal socio comercial. Y luego a Centroamérica. Nosotros no estamos contaminados por Asia y eso es importante aclararlo. A pesar de que Asia se está desacelerando, nosotros no estamos vinculados. Entonces, la precaución nuestra a la hora de plantear el escenario es utilizar el escenario base. Es decir, somos conservadores. Y sobre la base de ese escenario bajo, es que tomamos las cifras que salen precisamente de la misma intendencia de administración tributaria y que salen de la relación técnica que tenemos con el Banco de Guatemala y la CGPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas. Yo creo que las cifras son conservadoras
pongámonos a pensar que por primera vez en Guatemala se plantea una reforma fiscal, y una reforma fiscal que tiene de base un nuevo impuesto sobre la renta, lo menos que puede producir es un cambio en la recaudación, porque ese era el objetivo. Entonces nosotros pensamos, y desafortunadamente esto no es un análisis técnico, sino que si hay un esfuerzo de parte de la administración tributaria fuerte, verdaderamente contundente, el ingreso que estamos recibiendo podría ser mayor. Es decir, aquí le estamos poniendo dentro del presupuesto a la administración tributaria 1.400 millones de esfuerzo administrativo. ¿Por qué? Porque es una nueva imposición, viene de una nueva reglamentación que sale de la misma ley, y obviamente tiene que haber todo un cambio estructural dentro de la administración tributaria. Las administraciones tributarias son para cobrar impuestos, y entonces con una reforma fiscal debe de dar más recursos, pero utilizamos un escenario conservador para que no fuera errores el próximo año, decir, mira, no percibimos los ingresos. Permítame rebatirle, pero el propio superintendente de Administración Tributaria cree que estos números están muy por encima de las capacidades. Quizás la pregunta acá debe ser si la SAT está preparada y con las capacidades suficientes para esta nueva recaudación. Pues nosotros esperemos que sí. Esa es la obligación de la Administración Tributaria, estar preparada cuando hay cambio en la legislación tributaria de un país. Es cuando le corresponde a cualquiera, así como en cada sector. Si se cambia una ley, el sector debe prepararse. ¿Qué pasa con la administración tributaria? La administración tributaria tiene un gran hándicap, que es el tema de las aduanas. El tema de las aduanas se ha hablado en todo el país a lo largo de los últimos años, de que posiblemente se están evadiendo impuestos ahí alrededor de los 6.000, los 7.000, hay alguien que da cifras de 11.000 millones de quetzales. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no le estamos poniendo atención. Cuando nosotros revisamos la propuesta, que las cifras salen de la misma SAT. Es decir, el superintendente en este momento, ya el día de ayer estuvimos en una reunión con el presidente de la República, ambos equipos técnicos, y logramos determinar que sí es posible, haciendo un esfuerzo, por supuesto, de lograr estos impuestos. Hay algunos esfuerzos que se hicieron en los años anteriores, incluso con el tema del negocio de facturas que hubo, y que eso generaba dos tipos de problemas.